Buenas noches, soy Viviana Álvarez, bienvenidos a Azteca Opinión. ¿Cómo queda por fin la legislación sobre el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Qué noticias nos tienen a los ciudadanos? No te pierdas al senador Pablo Escudero en Reporte 13 con Ricardo Rocha. Se aprueba en el Senado la reforma constitucional para crear un Sistema Nacional Anticorrupción. En un análisis a fondo, Ezra Chabot, Pablo Iriart y Jorge Fernández Menéndez nos dan los pros y contras de cómo quedaron las cosas. ¿Excedente de presupuesto para la infraestructura? ¿El toque de queda en Baltimore después de los motines? ¿O si recibieron los padres de la niña Alondra dinero del PAN? Descubra cuál será la de 8 el día de mañana. Y en el otro palco, Alfredo Domínguez Muro platica con Mauricio Sulaimán acerca del mundo del boxeo. ¿Qué depara en la pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao? ¿Y qué pasa con el tema del doping? No se pierda todo lo que tenemos preparado para usted en Azteca Opinión. Y si no puede ver o quiere revivir alguno de nuestros programas, recuerde que siempre lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Senador Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana del Senado de la República. Antes que nada, muchas gracias por acudir a esta convocatoria. No, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar contigo. ¿Cuál la real trascendencia del recién aprobado Sistema Nacional Anticorrupción en el Senado de la República? ¿Cuáles sus virtudes? Para empezar por ahí y luego los cuestionamientos. Mira, yo te diría que a lo largo de muchos años, mucho se ha hecho en el combate a la corrupción. Es verdad que han existido diferentes instrumentos para combatir la corrupción, pero también es verdad que no se hablaban entre ellos, que no teníamos un verdadero sistema, que estamos pensando en esfuerzos aislados. Me parece que ahora sí ha habido desde el Senado de la República, y nosotros hemos insistido mucho desde el Partido Verde, en que todos estos sistemas debieran de poderse hablar entre ellos. Debiéramos tener una articulación completa entre todos ellos para que funcionen y además tener algunos nuevos ingredientes en todo esto, ¿no? Te estoy hablando del propio fiscal de combate a la corrupción, que va a estar en la Procuraduría Fiscal, que antes era la PGR, pero ahora van a ser autónomos. Te estoy hablando de un fortalecimiento importante de la propia Auditoría Superior de la Federación. ¿Se le dan dientes? Le damos dientes y le damos nuevas facultades para entrar en tiempo. Hace algunos años tú y yo platicábamos respecto al tema de la Estela de Luz. La primera denuncia que yo presenté siendo diputado de la Estela de Luz, había un hoyo, ni siquiera estaba construido y ya sabíamos el fraude que se estaba gestando ahí. Y decíamos, auditoría, entra a revisar para ver cómo detenemos esto. Y la auditoría te decía, no, yo tengo que esperar 2 años para poder entrar a revisar. Entonces le hemos dado nuevas facultades a la propia auditoría para que pueda entrar de manera inmediata, prácticamente en tiempo real, para que nos pueda estar informando. Era preocupante tener que esperar cada año que en el mes de febrero se presentara el auditor superior en la Cámara de los Diputados y nos dejara un libro de este tamaño de todas las irregularidades que había encontrado y que no nos fuera informando a través del año lo que iba encontrando, porque eso permite pues ir solventando algunas observaciones y las que no, ir fincando las responsabilidades. Eso no se tenía, había que esperar un año. Ahora vamos a tener informes cuatrimestrales que nos van a ir dando los resultados de las auditorías, es decir, la sociedad y desde los congresos vamos a ir pudiendo monitorear cada 4 meses cómo van estas auditorías, qué es lo que está sucediendo en el país. Y sin duda estos elementos aunados al sistema de transparencia que también hicimos, a las nuevas facultades, a un órgano constitucional autónomo que tenemos del IFAI, pues esto empieza a redondear todo un sistema de combate a la corrupción que hay que decirlo, parte también de la prevención. La prevención es importantísima. Ahora, ¿qué va a pasar con entidades tan grandes, tan vastas como la Secretaría de la Función Pública, tan cuestionada por las expectativas que generó durante los gobiernos panistas y que luego no ocurrió nada, que si iban a capturar peces gordos y luego terminaron ni charales, un dicho que ya era popular? Y bueno, se debatió mucho si debía desaparecer o no, por inútil de plano. ¿Qué va a pasar con la Secretaría de Función Pública? La propia Secretaría se fortalece. Nosotros fuimos de la idea y en las discusiones
porque hay que decir, todo este sistema se fue construyendo con la sociedad civil. Los grupos parlamentarios, el Partido Verde, estuvimos empujando que estuviéramos muy cercanos a la sociedad civil, a los expertos, y había el debate, justamente lo que tú dices, si debía de seguir la Secretaría o no. Algunos pensamos y seguimos en esa misma posición, que es muy importante la tarea que hace la Secretaría de la Función Pública respecto al control interno. Para un gobierno es muy importante su control interno. Tener su contralor, tener su área de auditoría, tener su área propia de investigación, tener una serie de áreas que van evaluando las metas, que tienen tableros de control, que tienen indicadores. Cuando uno entra a instituciones que son tan grandes, por decirte, como el Seguro Social, como Pemex, como CFE, eso, pues es muy importante que estas contralorías pues tengan los números muy claros de todas estas empresas, de todas estas instituciones. Como en cualquier organización debe de haber un control interno. Ahora lo que hemos hecho, y una de las grandes inconformidades que existía y el gran reto que existía desde hace muchas legislaturas, era decir, bueno, ya entró, ya investigó algo, pero que ya no sancionen ellos. Porque lo que pasaba es que la propia Secretaría de la Contraloría en esa época, de la Función Pública en esta época, se dedicaba a abrir procedimientos de responsabilidades con las auditorías y ellos mismos sancionaban a sus servidores públicos. Entonces decíamos, pues, está siendo juez y parte, ¿no? Entonces era muy importante sacar de esa esfera como que el último tramo. Ahora en esta reforma lo que ya viene son dos caminos. Que la propia Secretaría de la Función Pública puede integrar estos expedientes de auditoría y que los turne al Tribunal Fiscal de la Federación, que va a cambiar de nombre, pero que va a tener una sala especializada con jueces para sancionar a servidores públicos, por un lado, y del otro lado que la propia Auditoría Superior de la Federación, que antes le remitía los expedientes a la Secretaría de la Función Pública para que sancionara, y ahí dormía el sueño de los justos, pues que ahora vaya directamente también al Tribunal Fiscal, a una sala especializada donde van a haber jueces encargados de sancionar a los servidores públicos. Es verdad también que otros de los temas muy importantes que a veces en la sociedad siempre recarga hacia el servidor público en el tema de la corrupción, pues es que no veían en ellos como un factor de corrupción. Esta ley tenemos contemplados también que personas físicas o morales que estén ofreciendo dinero, que estén involucrados, que estén en los supuestos de corrupción, porque la corrupción es de ida y vuelta, también se les pueda aplicar toda esta parte administrativa. Hay que recordar que es todo un sistema en donde ahora lo que estamos trabajando es la parte administrativa. La parte penal, porque siempre luego la gente le faltó, eso pensamos, ¿no? No, mira, ¿No le faltó la parte penal? La parte penal está ahí, lo que pasa es que la parte penal corre por parte del fiscal especializado. Cuando hicimos la modificación de la PGR, que se convirtió en una Fiscalía General, dejamos colgados dos fiscales especializados, uno de delitos electorales y otro de combate a la corrupción. Ese fiscal de combate a la corrupción es el que tendrá la acción penal que podrá ejercer en contra de los servidores públicos. El debate que hubo al final, que hay que decirlo, fue un debate electoral, fue el tema del fuero. Porque pues muchos pensamos que inmunidad es sinónimo de impunidad. Es decir, ¿por qué se quedó fuera el tema del fuero? ¿Por qué el fuero seguirá pues provocando que haya mexicanos de primera que tienen ese fuero y mexicanos de segunda que no lo tenemos? Tú lo has dicho, la palabra técnica, el concepto es inmunidad, pero la gente que nos escucha, que nos está viendo, entiende de manera práctica el tema del fuero. La verdad es que fue lamentable porque esa discusión nunca estuvo en ninguna mesa, no estaba dentro de este sistema, estaba corriendo todo eso de manera paralela. Si tú revisas las iniciativas que se presentaron en la Cámara de Diputados, nunca se habló del tema del fuero. Nosotros capturamos ese tema en un espacio electoral en el que el último día de la discusión, lo que decían, bueno, pues ahora vamos a quitarle el fuero al presidente. Y nosotros decíamos, a ver, esa es una minuta que viene de Cámara de Diputados, que está en otras comisiones. El tema del fuero ni siquiera yo lo tenía como presidente de la comisión en la mía. Y yo lo que les decía es, el tema no es así de sencillo, porque es solo el presidente. Lo que hay que hacer es la reflexión, el análisis, el estudio constitucional, el análisis y el estudio de convencionalidad derivado de los tratados que hemos firmado para revisar a qué estamos obligados derivado de las leyes en otros países y hagamos una revisión exhaustiva
del fuero de los senadores también, de los diputados. Me parece que ahí se quiso un poco desviar la intención con temas electorales. La minuta está en la Cámara de los Senadores, se tiene que discutir. Yo no la tengo turnado, pero no solo hay que discutir el tema del presidente. A nadie se nos va a olvidar, los que fuimos diputados, como la legislatura pasada, los diputados del PRD nos metieron al señor Godoy Toscano en la cajuela de un coche, lo escondieron en una oficina y le hicieron tomar protesta para que tuviera fuero y no lo pudieran meter a la cárcel. Entonces me parece que el tema es un poco más complejo. Hay que hacer el estudio, el análisis, pero el fuero de todos, de senadores también, de diputados. Hay que hacerlo de manera seria como hemos trabajado en el Senado. Senador, este sistema contempla la vigilancia y en todo caso el ordenamiento y sanciones a gobernadores, a presidentes municipales que manejan el presupuesto a discreción y que en lugar de estarlo dedicando a obras públicas, lo dedican a comprar grandes camionetas y aparatos de seguridad, qué sé yo, y a los mismos legisladores. Ha habido casos de los moches, los legisladores que piden moches para hacer gestiones en beneficio de determinados distritos. Sí, claro. Yo te diría, es un sistema muy integral. Respecto a lo que me dices en específico, están las facultades que hemos ampliado a la Auditoría Superior de la Federación para que pudiera entrar en esta queja que es el tema de los municipios y el tema de los estados, donde el dinero al final del día no es claro, donde acaban las administraciones, por ejemplo, de los presidentes municipales y se llevan hasta las tazas del baño, ¿no? Cuando llega el nuevo presidente municipal se encuentra que no tiene ni escritorio ni taza del baño y que se llevaron hasta eso, ¿no? Entonces, hemos dado facultades a la Auditoría Superior de entrar a los estados, de entrar a los municipios a hacer estas revisiones. Sin duda también la Auditoría Superior de la Federación, al ser más fuerte, puede entrar a revisar los presupuestos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de los Senadores. Me parece que lo que ha sucedido en Cámara de los Diputados tiene que haber un reordenamiento de cómo hacer las asignaciones presupuestales, pero de una manera más clara, que es lo que no está sucediendo al día de hoy. Yo fui diputado, todos conocíamos esos 5 o 6 días de presupuesto donde había que correr, tratar de conseguir los recursos para su estado y no está de manera clara. A mí me parece que con algún ingrediente de transparencia en la Cámara de Diputados, donde cada legislador deje por escrito cuáles son los recursos que está cabildeando, para dónde son, cómo son, qué se van a hacer y que haya una constancia de lo que está haciendo cada legislador, me parece que con eso ayudaríamos a combatir todos estos problemas que se están dando ahí, ¿no? Finalmente, senador, ¿para cuándo empezará a operar este Sistema Nacional Anticorrupción? Y yo no sé si algo más, lo que tú quieras que yo no haya preguntado sobre las expectativas que podemos tener todos los ciudadanos respecto al combate a este cáncer terrible, creciente, que ha sido hasta ahora la corrupción en nuestro país. ¿Algo más que quieras decirles a quienes nos están viendo y escuchando? Sí, por supuesto. Yo les diría que hemos estado trabajando, tuvimos una reunión con los senadores del Partido Verde, en donde hemos hecho una agenda muy clara, porque es verdad que hay que decirlo, faltan muchas leyes por hacer. Nos falta la Ley General de combate a la corrupción, la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley General de Archivos y muchos otros ordenamientos. Hay que hacer una agenda muy clara. Este es un paso muy importante, es una reforma constitucional que está empezando a recorrer los estados. Hay que recordar que tiene que estar votada por 17 estados. Ya se aprobó en Estado de México, ya se aprobó en Chiapas. Vamos a estar pendientes de esos. Y el Grupo Parlamentario del Partido Verde ya tenemos una agenda muy clara de los próximos 2 años que hay que hacer en temas de normatividad. Sin duda el tema de la prevención me parece que es la gran apuesta. La prevención y sin duda la impunidad que tanto lastima al país. Senador Pablo Escudero, gracias. Gracias por esta conversación. El agradecido soy yo, como siempre. Y gracias a ustedes también por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más apreciamos siempre, por su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.